Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Nosotros estamos felices de estar comenzando este 2023 junto a ustedes en una emisión más. El día de hoy me encuentro desde el Centro Histórico de San Luis Potosí. Además de que es bella la arquitectura, también tiene una larga historia. El día de hoy vamos a estar platicando también con alguien muy especial, Alejandro Galán. Él es creador e investigador de contenido relacionado en telenovelas de Televisa, así como lo escuchan. Toda su trayectoria nos la viene a contar, es un chico potosino, les va a encantar esta entrevista. Así que sean bienvenidos a una emisión más de Todo San Luis. A mis espaldas se encuentran Los Arcos y Piña, aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Todos los potosinos y potosinas los distinguimos desde que entramos al centro por su tamaño y por su belleza arquitectónica, que es neoclásica. Este edificio fue construido entre los años 1903 y 1912. Fue mandado construir por José Encarnación y Piña, nada más y nada menos que con su yerno, así como lo escuchan. El yerno, que era arquitecto e ingeniero, Octaviano Cabrera Hernández, fue el encargado de hacer esta construcción, que es un edificio aún en la actualidad particular. Tiene dos importantes pasajes dentro del edificio. Uno de ellos, adivinen qué nombre lleva: Cristóbal Colón. El otro se los voy a dejar de sorpresa, después se los voy a estar adelantando, pero es un edificio que deben de venir a visitar. Siempre fue construido como casa habitación en la parte superior, y en la parte inferior su construcción fue hecha para comercios, lo que aún sigue representando un edificio icónico aquí en San Luis Potosí. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a la primera parte de esta entrevista con Alejandro Galán? Pues yo estoy muy emocionada el día de hoy porque nos acompaña alguien muy especial. ¡Claro que sí! Ustedes ya lo han visto en televisión y me refiero a Alejandro Galán, potosino orgullosamente, con una larga trayectoria dentro del mundo de los espectáculos, presentador y además investigador de contenido. Me da muchísimo gusto saludarte, visitando tierras potosinas. Alejandro, ¿cómo Hola, estás? Cris, muy contento de que hoy podamos estar conversando, conocerte y poder platicar en entrevista, y muy contento también de estar en San Luis Potosí. Cada que vengo a San Luis es para mí recargarme de energías, encontrarme conmigo mismo, este contacto que se hace con la tierra, con uno mismo. Eso es maravilloso y estoy muy a gusto y muy contento por eso. Oye, a ver, yo quiero saber todo de ti, porque hay muchos detallitos que a veces estamos acostumbrados a ver a la persona en televisión y de repente ya la vemos en el canal ahorita que estás en Las Estrellas, haciendo otro tipo de programas. ¿Cómo llegaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo comenzaste? Cuéntame un poquito. ¿Te imaginabas a dónde ibas a llegar ahora que estás ahí donde estás? Definitivamente lo imaginaba por sueño, porque yo quería estar en la tele, trabajar en la tele y tal desde que tengo uso de razón, pero no me imaginaba cómo, no imaginaba cómo es que iba a ser el camino, cómo podía llegar a... Y cuando menos lo imaginas, pues empiezan a abrir las puertas, ¿no? Pasan años, es mucho esfuerzo, trabajo, pero se van construyendo los sueños. Por ahí dicen que los sueños no se cumplen. Claro que se cumplen, pero tú tienes que trabajar en ellos, tienes que estar ahí encima, persistente, constante. Y eso creo que fue lo que me ha pasado a mí, tener la oportunidad de materializar lo que me imaginaba de niño. Oye, a ver, tengo una preguntita que a veces nos pasa a muchas personas. Nunca pensé que me pasara a mí, de repente me pasó. Me dijo una amiga: Cris, cuando vayas a cubrir ciertos eventos y así, te vas a aburrir. Al principio vas a querer ir a todos los conciertos, te la vas a pasar increíble, vas a esperar para que estar en la rueda de prensa, pero después ya ni vas a querer ir a ningún concierto. Yo decía, ¿cómo dice eso mi amiga? Nunca me va a pasar. ¿Y si te pasó? Y hay veces que me pasa. Ajá. Y luego ya que estoy en el lugar digo, bueno, no, sí sigo emocionándome, pero ¿a ti te pasó o sigues viendo eso como qué emoción, voy a cubrir a tal cosa o voy a ser la primera persona que va a tener tal información? Fíjate que cuando empecé fue como a hablar de espectáculos en general. Entonces yo iba a ruedas de prensa de música, iba a entrevistas, a lo que fuera. A mí me encantaba. Pero poco a poco fui ya encaminando más la idea a hablar de telenovelas, de televisión y de telenovelas. Entonces me interesé más en eso. Y por ejemplo, estando aquí en San Luis Potosí, venía aquí al Teatro de la Paz, donde se presentaban los artistas que venían de México y la mayoría pues habían hecho telenovela. Entonces era la manera para acercarme a ellos en esos primeros años que yo estaba trabajando en televisión local y tener alguna declaración de novelas antiguas que habían hecho, porque de qué otra manera podía yo accesar, ¿no? Entonces
yo venía a ver la obra o venía a la función de teatro que no era precisamente mi perfil o mi hit. Hacía mi entrevista y te voy a ser sincero, ni siquiera me quedaba la obra a veces, porque te invitaban los artistas, te dicen, quédate en mi obra, o los empresarios, ¿no? Quédate a disfrutar la obra. Muchas gracias. Y no me quedaba, porque yo decía, no, yo tengo que hacer mi trabajo, o sea, tengo que ir a editar, y no no disfrutaría, o según yo así lo veía, de quedarme en la obra. Después ahora, con el paso del tiempo, digo, ay, qué menso, me pude haber quedado a ver tanto buen teatro que venía en ese momento, y yo por irme a editar, pues bueno, era un lío. Con el paso del tiempo, te digo, como ya me especialicé en telenovelas, pues voy exclusivamente a eso. Pero aunque el artista no viniera o no vaya a algún lugar a hablar de telenovelas, van a presentar un libro, van a hablar de una película. Yo voy por mis preguntas de telenovela. Entonces, como que voy muy focalizado a eso y por eso como que no me aburre. No, siempre, hoy día, presentación de telenovela a la que voy, estoy yendo a presentaciones desde 2014 y pudiera alguien decir, pues es lo mismo. No, ninguna presentación de telenovela es lo mismo y siempre vas como con las sorpresas. Es más, yo ni siquiera me documento de quiénes van a ser los del elenco, porque a mí es maravilloso sorprenderme cuando estoy en el evento y ver cuando los presentan. ¿Quiénes van a estar en nuestra telenovela? Fulano, perengano, sutano. Y digo, ay, mira, fulanito hace muchos años que no hace telenovela, o fulanito hace mucho que no lo veo. Y todo eso me encanta. Oye, a ver, una última preguntita por lo pronto, rapidísima, aquí entre nos. ¿Pero las novelas sí las ves? Claro, por supuesto, bueno. Me encantan. Las veo desde chiquillo como espectador, me encantaban. Creo que ahí nació el cariño por el género, ahí nació el cariño por esta magia y por supuesto que la sigo viendo. Oye, qué interesante está todo lo que nos estás contando, todo detrás de Alejandro Galán, no se lo pierdan. Un potosino exitoso, todo en el mundo del espectáculo, sobre todo en las telenovelas. Y bueno, aquí seguimos platicando. ¿Qué les pareció esta primera parte de entrevista con Alejandro Galán? Buenísima, ¿no? Aún hay más, así que estén al pendiente porque nos va a seguir platicando acerca de su trayectoria. Aprovecho para contarles el día de hoy que estoy en la Plaza de Fundadores, tan conocida, amplia y grande por sus edificios que la rodean. Fue creada en 1592 con motivo del descubrimiento del oro y la plata en el Cerro de San Pedro. Además, aquí se encuentra también el edificio central de la universidad, la Capilla de Loreto y, por supuesto, el Templo de la Compañía, además de muchísimos otros comercios. Esta Plaza de Fundadores también no puedo dejar de mencionar que es conocidísima por el paso de la Procesión del Silencio, ya conocida a nivel mundial. Y aquí, en esta plaza, se lleva a cabo la quema de Judas, así como lo escuchan. Así que hay muchísimos lugares que conocer en San Luis Potosí, pero no deben de perderse venir a visitar esta plaza, la Plaza de Fundadores, que hace de un San Luis Potosí algo bello y hermoso y sobre todo de su centro histórico. Y seguimos platicando con Alejandro Galán de todo lo que tiene que ver con su trayectoria detrás del mundo de los espectáculos. Alejandro, oye, a mí me encanta porque hay cosas y ciertos secretitos que a veces no se cuentan. Ajá. ¿Cuál es un secretito que te haya marcado en tu carrera como investigador de contenido, como presentador? Bueno, pues más que secretito es, creo que las sorpresas que te va dando este trabajo en una entrevista, por ejemplo, cuando tú te documentaste perfectamente y me ha pasado que un actor te dice, no, yo no salí en esa telenovela, pero pues es una gran figura, o sea, de por sí ya el diálogo con ellos muchas veces puede llegar a ser, es complejo, porque piensan que a lo mejor tú no sabes. O sea, estás hablando de trayectorias de 60 años en esto. Y me pasó, por ejemplo, lo recuerdo con mucho cariño esta anécdota porque fue con Manuel Ojeda, que falleció en este año. A lo mejor tú te acuerdas de él por el Porfirio Díaz del Vuelo del Águila, sí. Es un personaje memorable. Y por ejemplo, estábamos platicando de esta telenovela y él me dice, no, pero esa novela no era así, asa. Y le digo, no, sí, señor, que no sé qué. No. Y él así como en su macho. Sí. Pero yo a la hora de llevar la entrevista, pues tenía que sacarlo del error. Digo, lo de menos es editarlo y eso no sale a cuadro y tan. Sí. Pero necesitábamos ese testimonio de esa pregunta que yo estaba haciendo y que tenía que ver con determinada telenovela. Entonces fue como darle la vuelta con mucho cariño y mucho respeto y tratar de hacerle recordar momentos tras y decir, ay, sí es cierto. ¿Y cuál te estoy diciendo yo? No, pues esta y la otra. Ah, sí, tienes razón en esa. Entonces, es eso, como las vueltas de tuerca que de repente en la entrevista te pasan. Sí. Que te digo, no son secretitos como tal, pero que sí tienes que estar como bien ducho, porque si tú no vas preparado
y el actor no se acuerda bien, pues ¿con qué le refutas o con qué lo sacas del error? ¿Cómo ¿no? te respaldas? Sí, oye, eso es como... A ver, ¿nunca te has puesto nervioso, tan nervioso con alguien que te imponga que se te olvide todo lo que habías leído, estudiado de ese actor o de esa actriz? No me pasa que se me olvide tanto, sí me puedo distraer y sí se me van datos, aunque siempre llevo como una escaletita para orientarme y tal, pero creo que me pongo nervioso con todo el mundo, pero es un nervio rico. O sea, ahorita que estás hablando de eso, me vengo al Teatro de la Paz donde te digo que esperaba a algunos actores, actrices a la entrevista y venía helado, o sea, y mi camarógrafo o algún amigo que me acompañara no me dejará mentir. Yo les decía, mira cómo vengo, y los tocaba y helado, y dije, ¿qué tienes? Le digo, estoy nervioso, pero va a salir bien. Le dijo, no, sí, yo sé que va a salir bien. Era ese momentito antes de la entrevista. Me acuerdo perfectamente cuando Itatí Cantoral viene a Los Miserables y no iba a ver, ya estábamos los medios acá y yo me había tuiteado con ella temprano, oye, Itatí, quiero hacer esto contigo, que no sé qué, claro, mi vida, que no sé qué. Y 20 minutos antes de la cita con la prensa acá, con los actores, nos informan que no va a haber rueda de prensa, que muchas gracias, que con permiso, que... Y yo pues, me retiro también un poco molesto, ¿no? Y ya íbamos todos los medios y los organizadores me dicen, ¿quién se tuiteó con ella? Me comentan que no sé qué. Y yo, yo. Pásale, por favor. Y yo, ok, regreso con mi camarógrafa, me dice, Itatí viene para acá, va a llegar 15 minutos antes de lo que tenían previsto, nada más para atenderte a ti, porque comenta que ya pactaron una entrevista. Y yo, sí, de hecho. Entonces viene, ok, gracias. No sabes el nervio, fue aquí, en esta sala, en esta parte, porque yo estaba así de, la presión, va a ser poco tiempo el que tendremos. Estaba hasta lloviendo ese día, entonces eso complicó el tránsito. Ese nervio rico siempre lo sigo sintiendo, aún estando hoy día en Foro Telenovelas, cuando voy a recibir a alguno de mis invitados, con los que ya me preparé, ya estudié, y a veces traigo hasta videitos de cortesía para que veamos y recordemos algunas imágenes. Todo eso sí, pero siempre tengo ese nervio rico. Yo creo que el día que deje de sentir eso es porque me vale gorro. Sí. Y no quiero que me valga gorro esto. Entonces sigo sintiendo esa ansia, ese nervio bonito de que quiero que salga bien, aun que sean actores o actrices con los que ya llevo incluso alguna amistad o que ya he entrevistado muchas veces, me sigue pasando. Y eso es maravilloso. Oye, y a ver, ¿te ha dado emoción o con quién te da mucha emoción? Así que digas, lo voy a entrevistar a él o a ella, o quién es alguien que te ha dado mucha emoción. María Rubio, por ejemplo, la Catalina Krill. Sí. A ella la entrevisté en mis primeros años. Estaba muy verde y mi entrevista fue muy mala, pero la señora fue muy generosa. María Rubio era una actriz que tú la veías muy, muy seria, muy sobria, pero era la persona con un mejor sentido del humor. Y ahora que he conocido tantos actores que la conocieron, ellos me lo refrendan y me dicen, es que era así, es que era lindísima. Y yo, sí, es que yo viví esa cara de ella. Cuando vino esta entrevista, cuando vino esta obra y yo me acerqué a entrevistarla, hice preguntas muy tontas porque estaba muy nervioso y muy emocionado. Y era dejar de ese lado el fan del que está haciendo una entrevista, claro, ¿no? Y me pasó. Entonces, sí, me pasó con ella, pero me ha pasado con muchas. Recientemente entrevisté a Ana Martín, a Laura Zapata, y es esa misma emoción y ese mismo nerviosito y ese mismo gusto de volverlas a ver y que vamos a poder platicar, siempre me pasa. Oye, y bueno, hablando de novelas también, ¿tienes alguna novela favorita que digas, esta es la que más me gusta? Tengo muchísimas, he visto tantas, que algunas me gustan por su historia, otras por su elenco, otras por su música, otras por el vestuario. O sea, de verdad que decirte una sola es como, dicen los que tienen hijos, como discriminar a un hijo. Porque realmente, o sea, por ejemplo, Cuna de Lobos me gusta por lo que representa Catalina Krill, pero El vuelo del águila de Porfirio Díaz porque conocía a un personaje de carne y hueso del que nos hablaban en la historia y que está muy mal visto en los libros de historia como un tirano y que aquí le vimos una vis de ser humano. Pero me gusta simplemente María porque es una aspiracional que baja del tren con sus cajas y se vuelve la diseñadora de modas internacionales. O sea, me gustan por una o por otra razón, pero tengo muchas favoritas. Ay, oye, yo estoy feliz. Yo me podría quedar una hora aquí platicando contigo de tantas cosas. Le voy a preguntar y luego se los voy a contar. Pero te queremos agradecer mucho a nombre de todo el equipo de todo San Luis, que nos acompañes el día de hoy, que estés aquí en San Luis Potosí y que nos platiques un poquito detrás de todo lo que hay en tu trayectoria, en tu carrera. Alejandro, muchas gracias. Sí, yo quiero agradecerles muchísimo la invitación y desearles mucha suerte a este proyecto, porque lo de hoy es las redes también y es una realidad que no podemos ocultar o evitar, al contrario, es algo que favorece la comunicación, los medios, las formas que hoy tenemos, insisto, de comunicarnos. Y me encanta que este proyecto esté dando una ventana más
para que ustedes, los que están preparando este proyecto, los que lo están haciendo vívido y tangible, tengan la posibilidad de entrar a muchos, pues ya no hogares nada más, sino a través del teléfono, la computadora, a través de muchas vidas, y que puedan llevar estas pláticas que están teniendo hoy con muchos entrevistados que he visto en el proyecto y que son de muchos temas. Creo que eso diversifica y suma a la cultura en cualquiera de sus vistas. Así que felicidades a todo el equipo y a ti por estas entrevistas que estás llevando. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. También muchísimas gracias al Teatro de la Paz por prestarnos estas instalaciones. Y nosotros aquí estamos en De Todo San Luis. A unos pasos de la Plaza de Fundadores se encuentra esta plaza, la Plaza Mayor de San Luis Potosí, y la más importante, claro que sí, me refiero a la Plaza de Armas. Aquí, en esta plaza, podemos encontrar diferentes monumentos icónicos y muy importantes de San Luis Potosí, como lo es la Catedral Metropolitana, que está a mis espaldas, que por cierto, tiene un estilo barroco. Además, encontramos el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno, así como la Casa de la Virreina. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta emisión? Una emisión más del programa. Esperamos que si les gustó, le den like a las publicaciones y a nuestras redes sociales. Nos ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes este día y este paseo por estas calles del Centro Histórico de San Luis Potosí. Así es como nos despedimos de un programa más de esta emisión de Todo San Luis.